Buenas tardes, alumnos y alumnas de segundo año. Esta es la explicación correspondiente a la tarea número 7 que se titula La Revolución Industrial. Como hemos visto ya en clases anteriores, el siglo XVIII está asignado por una serie de revoluciones a las que les pusimos el nombre de burguesas, liberales y atlánticas por las características que tienen en común. Sin embargo, ante esas características en común también tienen diferencias. En el caso de la Revolución Industrial, la diferencia del resto es que es eminentemente económica. ¿Por qué? Porque se va a dar en Inglaterra en el siglo XVIII, a mediados aproximadamente del siglo XVIII, una revolución en el proceso de producción de las manufacturas. O sea, un cambio radical, como son todas las revoluciones, en el sistema económico inglés, que va a pasar a producir sus manufacturas de manera mecanizada, en serie, en fábricas, a diferencia de lo que se hacía antes, que era en talleres con las manos y con herramientas. Por eso se llaman los productos que se hacen de esa manera, se llaman manufacturas, porque están hechos a mano. Cuando están hechos también en fábricas, se les sigue llamando manufacturas porque se considera que conceptualmente siguen siendo fabricados por la mano de hombres y mujeres. ¿Por qué en Inglaterra? Bueno, se dieron una serie de factores en Inglaterra que son motivos justamente de la primera consigna de nuestra tarea. Durante la primera parte del siglo XVIII y anteriormente, se venían dando en Inglaterra una serie de condiciones que le permitieron en la segunda parte del siglo XVIII y posteriormente en el siglo XIX y XX seguir con ese proceso de industrialización, que repito, significa paulatinamente, por supuesto, como todo en historia, no es de un día para otro, el cambio de la producción de manufacturas en talleres con herramientas y con las manos hacia una producción mecanizada en serie y en fábricas. ¿Qué le permitió a Inglaterra hacer esto? Bueno, una serie de condiciones que son las que yo les pregunto en la primera consigna, factores que propiciaron que Inglaterra fuera la pionera, entre las que podríamos nombrar algunas como, por ejemplo, un excedente de alimentos, o sea, una prosperidad económica en el campo que les permitió a la industria ganadera y agrícola producir alimentos excesivamente que le dieran de comer a toda la población inglesa y además pudieran ser exportados, como por ejemplo la lana de la oveja, tanto en forma de hilo o hilo de lana o en forma de textiles. Eso es un ejemplo nada más, ¿no es cierto? Una de las industrias más prósperas y de las que dio la punta en la industrialización va a ser la industria textil proveniente de la ganadería, de la cría de ovejas. Decíamos, esa prosperidad, el aumento demográfico, o sea, el aumento de cantidad de personas, también un excedente de capital, o sea, dinero que se podía invertir en ciencia y tecnología para que se puedan producir las máquinas que posteriormente van a ser las que produzcan manufacturas industrializadas, por supuesto. También podemos hablar de un gobierno, o sea, del gobierno inglés, que propiciaba esto a través de las leyes, a través de la toma de decisiones en favor de la inversión de capital, o sea, de que la plata sea puesta en fábricas y no que siga siendo invertida solamente en la producción agrícola-ganadera. Este tipo de cosas hacen que Inglaterra se vuelva cada vez más poderosa y que su economía vaya al proceso de industrialización. La segunda consigna dice: ¿cómo podríamos definir a obreros y patrones, las clases sociales que surgieron con la industrialización? La industrialización es algo nuevo, ¿no es cierto? Estamos diciendo que es una revolución. Como consecuencia de eso, aparecen dos clases sociales que hasta el momento no existían porque no existía la industrialización, que son los obreros, o sea, las personas que van a trabajar, a poner su fuerza de trabajo en las industrias, y los patrones, que son aquellos que ponen su capital, ponen el establecimiento de la industria y la propiedad de las máquinas. Por supuesto que son los dueños de la empresa y por eso los llamamos patrones. Va a haber ahí una relación de tensión por el trato que van a recibir los obreros, que ellos van a considerar que es injusto y que va a ser el motivo de la próxima consigna, que dice: ¿cómo estaba organizado el trabajo en las fábricas? ¿Cuáles son
las condiciones laborales que sufrieron los obreros en general y las mujeres y niños en particular. Vamos a ver que además de la organización del trabajo en cuestión de horarios y de qué es lo que hay que hacer en la fábrica, también hay una cuestión de condiciones de trabajo. Condiciones que ustedes cuando lean van a ver que eran muy precarias en el trabajo. La paga también era muy poca, entonces eso va a generar conflictos entre los patrones y los empleados. Y eso nos da pie a la próxima pregunta, que es la que dice: ¿de qué forma se organizaron los obreros para defender sus intereses ante los abusos que los obreros consideran que reciben de parte de sus patrones? Ellos van a empezar a preguntarse cómo hacemos para defendernos. Entonces van a empezar a surgir organizaciones obreras que van a ir por la conquista de derechos para los trabajadores que impidan que los patrones se aprovechen de su posición de poder con respecto a sus empleados. Y la última que dice: describí cómo se vivía en las ciudades donde se instalaron las fábricas y atrajeron a una gran cantidad de gente. O sea, las ciudades inglesas más importantes y después todas las ciudades importantes del mundo van a industrializarse, o sea, las industrias se van a instalar en las ciudades, van a ser motivo de atracción de trabajadores, por una cuestión obvia de que la gente va a donde puede conseguir trabajo. Ciudades que hasta el momento no eran populosas, o sea, tenían mucha gente, pero no una cantidad tan abrupta de gente que se va a vivir a esas ciudades. No va a tener albergue para todas esas personas la ciudad que las reciba. Entonces, eso va a generar problemas de superpoblación, que quiere decir que hay mucha gente en un lugar muy pequeño, que quiere decir, también podría ser usar como un sinónimo de hacinamiento. Hacinamiento quiere decir que muchas personas conviven en un espacio muy reducido, lo cual trae numerosos problemas, ¿no es cierto? Las ciudades no van a dar abasto entonces con el albergue para todas estas personas y va a haber una superpoblación en ciudades de Inglaterra como Manchester, Liverpool, Londres. Van a ser lugares en los que va a comenzar a haber problemas de superpoblación. Todo esto en el marco de que Inglaterra se va a convertir a partir de eso, ya era para ese momento y va a potenciar mucho más su posición como el país más poderoso de Europa y del mundo incluso. ¿Por qué? Porque va a tener ya como lo era en el siglo anterior, la dominación de los mares, ahora también va a tener una dominación económica en muchos lugares del mundo. Esa ha sido la explicación. Cualquier consulta me la hacen llegar por mensaje de texto a WhatsApp o por la plataforma. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Hasta luego.